soy corresponsal de guerra, tuve la oportunidad de estar en cosas que marcaron la historia del mundo en general. Que sucede en las Torres Gemelas, ¿no? En aquel 9/11, y a raíz de ese momento, de esa tragedia del 9/11, yo ya no regreso a México. Como a los 2 meses me empiezan a mandar al Medio Oriente, a todo el conflicto del Medio Oriente. Estás viviendo una guerra y como tal tienes que permear para que puedas informar. Y de ahí, pues sí parten mucho mis desgracias, ¿no? Vienen tragedias, una tras otra, les digo, porque yo andaba en la guerra, no sabía si me iba yo a morir, o sea, no sabía si iba yo a regresar. Entonces yo siempre como que estuve haciendo eso y de la noche a la mañana te lo quitan. Yo que fui informador vial, que andaba en mi moto en que nunca me pasó nada, que anduve en Tepito, que anduve en todo, nunca me secuestran. Iba yo al súper cuando llega una camioneta y me pescaron, me secuestraron. La cosa es que me logro escapar. Alguien se hizo pasar por ti y tu casa la vendieron. Y me sacan a mí y a mis hijos con todas mis cosas. A vivir en un coche. El dolor de que tienes que sacar a tu hijo adelante, que no sabes qué hacer, que vives en un coche debajo de un puente y que la gente no te cree. Por favor, me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas. Claro. Hola, pues soy Rose Aldana. Nací un 20 de abril. Ahora como se va a poner de moda el tema de José José, que va a ser el día de José José. Ah, sí. Porque hay una canción que se llama, bueno, que dice, cada 20 de abril me estarás llamando. Claro. Y fíjate que yo lo pongo como para, así ya sabes, desde los 9. Mi cumpleaños no tienes pretexto, hay una canción que se llama el 20 de abril, porque coincide que Luis Miguel es del 19 de abril, y me dicen, eres del día de Luis Miguel, no, ahora es el próximamente día de José José. José José. Entonces nazco un 20 de abril, de hace 40 y muchos años. Ajá, de 40, 40 Ajá, algunos. Ajá, y bueno, desde ahí empieza ya todo el tema de mi personalidad, porque nazco cuando cambian los signos zodiacales, entonces soy Aries y Tauro, y yo les digo que tengo la simpatía de Aries y la belleza de Tauro, así que así es una Rose Aldana actualmente en esta vida y en esta generación, ¿no? Con todos los matices, con todos los conflictos, con todas las tonalidades que puede haber de una mujer de 40 y muchos años atrás. Oye, me estabas platicando ¿a qué te dedicas? Porque creo que a la audiencia del Libro Abierto estoy segura que hay mucha gente a la que le va a llamar mucho la atención lo que tú haces y pues platícanos para ver si a alguien estoy segura que a mucha gente le va a llamar la atención. Mucha gente yo creo que inclusive a lo mejor me va a ubicar, porque bueno, ¿a qué me dedico? Soy locutor desde muy chava, desde muy chica empecé haciendo radio con cuentos en la XW y en muchas estaciones, porque siempre mi voz es lo que me ha gustado. Yo siento que lo que me define y me identifica es la voz. Y con el tiempo estuve en estaciones muy, muy famosas como Código 100.9, estuve en Radio Centro, en Alfa 91.3, en 97.7, y es donde la gente me ubica. Incluso hay veces que me han escuchado hablar y dicen, ¿no eres locutor? ¡Ay, eres! Y así empecé, radio. Después estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac, pero yo ya traía historia de radio atrás, realmente, pues lo que necesitas, lo que piden tus papás, el título colgado en la pared, ¿no? Y con el tiempo me certifico como corresponsal de guerra, pero me certifico porque un periodista muy importante, que era don José Gutiérrez Vivo, detecta en mí esa capacidad de audacia, de tenacidad, de que, discúlpenme la expresión, pero así como gorda en tobogán, me aventaba. Entonces decían que sentía feo escucharme al aire anunciando canciones, regalando boletos, que por qué no me aventaba más. Y hago después un tiempo información vial. Y de la información vial, pues la calle es la mejor escuela que hay, y pues te tocan los asaltos, las balaceras, los choques, y de ahí también empiezo ya yo una carrera, y entonces empiezan a pedir certificaciones. En aquel entonces que era RTC, quien regulaba a las personas que salíamos al aire, no como ahorita que ya cualquiera puede hacer radio. Antes sí nos frenaban vocabulario, nos hacían exámenes de idiomas y no podíamos decir muchas palabras, y ahora tú ya escuchas radio y ya dicen frutas y verduras, ¿no? Entonces yo me certifico con licencia de locutora A, luego con B, según los estudios, luego hago mi certificación como cronista deportivo, pero ahí sí, no meterse, es un mundo de hombres,
y después estudio para certificarme como corresponsal de guerra. Y es como mi carta más grande, pero también les digo, es la carta espantahombres, porque dicen, ¿qué te dedicas? Soy corresponsal de guerra y yo, adiós, adiós, adiós. ¿Qué es corresponsal de guerra? No solo nos preguntan, es que estás en la guerra, pero en México no hay guerra, no, sí hay. Pero también ahora nos llaman corresponsales de conflicto. Es inundaciones, terremotos, tsunamis, donde hay una desgracia, que triste, pero pues sí somos como la besita de mal agüero, ¿cómo le llaman? A los opilotitos, porque es a donde vamos, donde ya hay una desgracia, es donde nosotros tenemos la labor de informar para que sepa lo que está pasando. Actualmente los chavos a lo mejor van a decir, pues, ¿qué informas? Porque ya hay internet, está YouTube, está TikTok, están todas las plataformas, pero antes se tenía que usar una televisión, se tenía que sentarse realmente a ver televisión o a escuchar la radio para que te enterara de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? O la prensa escrita. Actualmente ya no, ya hay una apertura y ya cualquiera puede decir, en este momento se está cayendo X cosa y sacan el teléfono y lo pueden transmitir. Antes no, antes te mandaban a trabajar, te mandaban a informar y gracias a eso la demás parte del mundo estaba enterada de lo que estaba pasando. Entonces, yo puedo decir y tengo el orgullo y el honor de que soy corresponsal de guerra y que tuve la oportunidad de estar en cosas que marcaron la historia, no solo de Estados Unidos en este caso, sino del mundo en general. ¿Y qué pasa? Que está realmente donde está la nota, ¿no? Coincide que estaba yo en un punto en el cual pasa una tragedia mundial que todo el mundo vamos a recordar y pues bueno, de ahí me quedo. Ok, a ver, de hecho vamos, si te parece Claro. bien, vamos a empezar por ahí. Me platicabas que vivías en Nueva York cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Exactamente. Yo lo que pasa es que me crié en Nueva York. Bueno, nací en Nueva York, un ratito estuve en Nueva York, pero me crié en California. ¿Qué pasa? Yo gano, que te platicaba que estaba yo, que toda mi vida he hecho radio, tenemos un programa de radio infantil tipo Plaza Sésamo y nos ganamos el premio y nos mandan a una bienal de radio en Nueva York. Ahí vamos, todo mi equipo, todos los que trabajábamos a recibir el premio y estábamos en ese momento recibiendo el premio cuando estábamos a unos kilómetros, cuando empieza todo el tremor y el estrendor y todo lo que sucede en las Torres Gemelas, ¿no? En aquel 9/11. Entonces, ¿qué pasa con qué pasa ahí? Nos quedamos todos así, nos empiezan a evacuar, porque además se simbra la tierra, empieza el polvo, la gente empieza a gritar, pero no sabíamos qué estaba pasando. ¿Se escuchó algo? Sí, sí se escuchó y mira, todavía se me eriza hasta la piel, porque fue no te puedo decir que fue una explosión, literal, fue un sonido que se fue abriendo poco a poco, entre sordo, así, como si te hubieran metido dentro de un vaso. ¿Ves que cuando ves que de chavito te pones una cubeta y escuchas así? Sí. O cuando se te tapan los oídos, es como la mayoría de las personas coincidimos. No se escuchó el sino que empezaste como que y empieza a ampliar y en eso el polvo tiembla, o sea, se simbra todo y empezamos a salir. Ni siquiera nos empiezan a evacuar porque la gente no sabía qué estaba pasando. El mundo todavía no sabía qué estaba pasando. Sí, coincidía que hubo otros eventos, estaba la televisión, pero empiezan con el tema de que fue un helicóptero, no, un avión, no, fue una avioneta, no, es que era alguien que pasó en un avión jet privado. Todavía no se sabía. Cuando empezamos a correr, que yo logro comunicarme a México, porque yo trabajaba en México con Ricardo Rocha, que ya falleció, y yo le digo, ¿qué cree? Está pasando esto, y a nosotros como periodistas, pues no podemos salir a decir, oiga, tenemos que confirmar la fuente, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen? O sea, casi es neta, o sea, sí. Yo le digo, sí, y me dice, no te preocupes, vamos a ver cómo los ayudamos. No, es que no, ¿cómo nos ayudan? Es que ahorita en ese momento tenemos que informar porque la gente no sabe qué está pasando. Y me dicen, no te muevas de ahí porque eres la única en ese momento que está en la tragedia para que las demás noticieros, las demás oficinas de noticias como Reuters y todos los ATP, APP, todos ellos,
empezaran a comunicarse conmigo, porque yo conocía, así me pusieron una venda en los ojos, yo sabía perfectamente cómo moverme, ¿no? Y ahí es donde yo me quedo y es como empieza mi travesía de empezar a reportar qué es lo que estaba pasando en lo que ahora le llaman la Ground Zero o Zona Cero, ¿no? Pero fue casualidad, o sea, porque tú me dices, ¿cómo? Hay chavos periodistas que actualmente me buscan, que yo les di clases, porque di mucho tiempo clases, es que ¿cómo es? Pues la suerte del conejo, o sea, estabas en ese momento y tú ya sabes si lo permeas, si te quedas pasmada, y bueno, yo me quedo ahí y después es cuando ya llegan todos los noticieros, porque no había vuelos, porque empezó todo lo que ahora vivimos, que ya para muchos es cotidiano, ¿no? Que te quitan los zapatos, que te revisan, que si no llevas nada. Sí, pero todo fue a raíz de eso. Todo fue a raíz de eso. Quienes lo vivimos, es decir, no que yo haya estado en Nueva York, sino me tocó vivir el viajar en avión antes y después de eso, y fue un shock muy grande volver a subirte a un avión cuando pasó todo esto y cómo te revisaban, era impresionante. Sí, porque además como cuando eras chavito podías entrar a las cabinas y sacarte la foto con el piloto y actualmente ya no lo puedes hacer. Hubo muchas restricciones y las que faltan, ¿no? Porque realmente de ahí, pues principalmente Estados Unidos se hace paranoico y luego obviamente los demás países empiezan con todas las restricciones porque cuánto loco no se sube, ¿no? Pues en lo que organizaban, ahora sí que los aires, y veían qué pasaba, pues bloquearon vuelos, se saturó todo el tráfico aéreo, realmente no había tantos accidentes como ahora que están pasando, que no sé qué está pasando, pero pues ya ves que a cada rato caen aviones, helicópteros, pero antes no era, o no se decía tanto, no era tan común, entonces no había tan fácil el, pues manda a fulano, sí, manda a sutano, y allá en Nueva York no se podía, entonces los que nos quedamos ahí, pues órale, de ahí se agarran y empezamos a vender la nota. Entonces, mi jefe en aquel entonces, pues le dice, yo tengo a quien habla perfectamente el inglés, conoce perfectamente la historia, sabe la geografía, de ahí agárrense. Entonces, de ahí me empiezan a llamar varios noticieros en lo que ellos llegaban con sus corresponsales. Ya, me quedo ahí y a raíz de ese momento, de esa tragedia del 9/11, yo ya no regreso a México, porque después es todo lo que se sabe de la persecución de Osama Bin Laden, de todo lo del terrorismo, de todo lo que empieza de la tragedia, y yo me quedo y después, como a los 2 meses, me empiezan a mandar al Medio Oriente, a todo el conflicto del Medio Oriente, y es cuando ya cambio de charquito, y yo realmente regreso a México después de lo de la tragedia del 9/11, regreso a México 3 años después. Oye, pero del 9/11 en sí mismo, antes de que nos vayamos a lo demás, ¿qué es lo peor que viste? Híjole, ¿sabes qué es lo peor yo? Que te puedo decir que yo que viví en Nueva York, que yo me amo Nueva York, ver a la gente como estatua. O sea, era impresionante. Además todos, porque todos andábamos todos pambaseados, y que la gente se quedara pasmada a un punto fijo de no saber qué reaccionar. Porque además, precisamente ya después hablando con médicos, ese sonido sordo, sí te afecta el sistema nervioso, entonces te quedas así como, porque en lo que tu cerebro empieza otra vez a registrar que estás escuchando y que no, realmente te quedas como congelado. Ver a muchas personas que tú caminas, que también estás desorientado, que no sabes qué pasa, que tienes la responsabilidad, que quieres informar, que sabes que puedes, y ver a la gente, para mí fue un caos y un shock impresionante. Y actualmente ir yo a donde está todo pues el monumento, por así llamarlo, para mí es un dolor, porque hubo mucha gente que no, pues que ya no se reconoció, latinos, niños, o sea, fue algo que no te imaginas, ¿no? O sea, que dices, ¿qué ambiente se respiraba en los días subsecuentes? Híjole. Porque todos hemos visto imágenes del 9/11, pero ¿cómo eran los días siguientes? Un dolor, se sentía en el ambiente, incluso olía a muerte. Tardó mucho en bajar el polvo. Las personas que conocen Nueva York saben que es muy húmedo, que es como foggy, o sea, entonces se sentía el polvo, se sentía realmente esa densidad, pero cosa curiosa, porque tú llegabas a la Ground Zero y de repente era como esa densidad y salías y sentías el dolor, no a lo mejor no poder respirar, pero eso se permeó a todo Nueva York, a todo Manhattan. Nueva York pues, está dividido, entonces es el Lower Manhattan, South Manhattan, todo lo que es
todo lo que se conoce, ¿no? Incluso más allá, todavía hacia New Jersey, todas esas partes, te sentía ese dolor de consternación de decir qué pasó. Claro, ya actualmente pues todas las conspiraciones, todas las teorías que hay, que si la historia y todo, pero en ese momento se sentía como un dolor. Yo creo que lo podemos comparar un poco Por el con terremoto. exactamente el del 85, si mal no Y recuerdo. del 2017, Y el del porque en los días 2017. subsecuentes del 2017 se respiraba dolor profundo en la ciudad. Claro, pero por ejemplo, cuando yo recuerdo lo el del 85, como de veras, hasta los pájaros dejaron de cantar. Se sentía también ese vacío y veías a la gente caminando en México como huida, ¿no? Como zombie, como rara. Podría ser algo similar. Yo el del 17 no estuve en México, no estaba yo en México, pero tengo una amiga en Cuapa que a ella le tocó y vivía atrás de los departamentos que se cayeron ahí Los de Tlalpan. de Miramontes, son los de, Sí. ajá, ella vivía en las calles de los Ingenios, entonces a ella le tocó el ese, y me dijo, era algo horrible, y tuve una tía que le tocó en Galerías Cuapa, pero yo te lo puedo comparar con lo que yo viví en el 85, que estaba yo muy, muy chavita, pero ese silencio que muy pocas veces alcanzas como incluso a percibir, como dicen los sonidos del silencio, eso pasaba en Nueva York, literal, y por eso prohibieron la canción de New York, New York, porque pues es una ciudad que nunca calla y que estuvo tan callada, era algo inimaginable, o sea, era un dolor que no podías ni siquiera describir. Yo creo que la gente que perdió familia, hasta la fecha, todos los policías, los bomberos, toda la gente que falleció ahí, que está, entre comillas, en su memorabilia y todo, fue algo que no. O sea, dices, ¿qué pasó? ¿Qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Va a quedar mucho a la duda, a la interpretación de cada quien. Actualmente con todo lo que hay de teorías conspiranoicas y como se hace y todo las noticias, fake news o como le quieras llamar, pues se queda, porque dices, yo lo viví y hasta la fecha no lo entiendes en esa magnitud, ¿no? Cómo cae una ciudad tan fuerte, con unas torres emblemáticas donde se colgaba Spider-Man y que de buenas a primeras ya no están, que dices, y la vida sigue. Oye, ¿crees que casi 24 años después, o sea, este año se cumplen 24 años después, puedes decirme que aún tienes alguna secuela psicológica de ese suceso? Fíjate que no tanto de ahí. Yo de donde tengo secuela psicológica es de que regresé de la guerra y es algo que también, pues, Carlos Loret de Mola, Lalo Salazar y todos traemos, porque como que traes ese instinto de conservación, el famoso sexto sentido, que en ese momento no lo sientes. Realmente lo que te pasa de las secuelas, y yo creo que alguien, por ejemplo, un soldado de guerra, alguien que vive en ese tipo de estrés, no lo sientes hasta que estás como en tu zona segura, cuando realmente tu cuerpo descansa, es cuando te da el postraumático, ¿no? El síndrome de estrés postraumático. Oye, pero a ver, antes de que me platiques de eso, ok, ¿a qué lugares de guerra te enviaron? ¿A qué Estuve países? en Irak, estuve en Irán, tuve la fortuna también de poder estar, no estuve tanto tiempo como Lalo Leyos en una plataforma, pero estuve un tiempo también en una de las plataformas y me tocó pues estar en todo el tema de guerra, tuve la oportunidad de estar en la Franja de Gaza, de Gaza y todo el conflicto del Medio Oriente y entenderlo además, porque uno como latino, uno como de este lado del charquito, no es tan fácil, por mucho que leas y estudies y sepas de historia, ya no es tan fácil realmente vivirlo en carne propia y poder entender que es una cultura completamente distinta a la tuya. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, estoy en esa generación, por ejemplo, cuando Lalo y a todo el equipo de Televisa Noticias les explotan el hotel, yo estaba junto con esa comunidad de periodistas, yo en ese entonces trabajaba para Reuters International, entonces pues estábamos todos confinados en un solo lugar y a raíz de ahí, pues escuchar los bombazos, yo tengo una anécdota que yo escuchaba así como palomitas de maíz y ves luces en el cielo y se ilumina el cielo. Y yo platicando con Alberto Peláez, que le decía yo, ¿qué es esto? Y me decía, son bombas. Y yo así, me dice, sí, pero están aquí a metros.
O sea, imagínate la impresión de que dices, ok, o sea, si salgo, te puede tocar una esquirla, te puede tocar, son bombas, y aunque tú las veas como fueguitos pirotécnicos, están muy cerca. Entonces, quédense todos, resguárdense, el escuchar las alarmas de guerra es algo que a mí hasta la fecha, por ejemplo, no sé, si ahorita lo que estamos en la entrevista, de repente suena la alarma sísmica, yo antes de saber que yo, espérate, al suelo, no voy a hacer una bomba, o sea, sí, paz. Me tocó hace poco en un centro comercial que se metieron a saltar y yo lo primero que hice fue, todos al suelo, no pasa nada, la trayectoria de la bala es así. Y yo luego, porque te quedas con ese instinto de conservación en automático, ¿no? O sea, soy la clásica mamá que va manejando y le pone la mano a los hijos cuando vas a frenar, pero así, para que no se vayan para adelante. Es lo que a mí me quedó. Carlos vino enfermo del estómago, Lalo también trae temas, porque sí te quedas con eso, pero es como tu instinto de que tengo que salir y regresar a mi país es tan fuerte que no sientes la presión hasta que regresas y hasta que te estás comiendo el tamal en México y bien tranquilo aquí, es cuando dices, ah, caray, pude haber muerto, ah, caray, era campo minado, me pudieron haber balaceado, y es cuando empieza ya tu cuerpo como a reaccionar. Mientras, no, o sea, yo tengo que seguir, tengo que informar, tengo que trabajar, y traes el cuerpo en adrenalina, en adrenalina, en adrenalina, hasta que ya descansas. Yo hablando con un psicólogo me decía, después de una guerra, después de algo muy, muy, muy fuerte, si se te cayó tu casa en el temblor o algo, son 7 años para que puedas tú realmente terminar ese duelo y puedas decir, ya estoy bien. Y tu cuerpo lo refleja, ¿no? A mí se me cae el cabello, además de las condiciones que no nos podíamos bañar, o sea, muchas cosas que en ese momento tu cuerpo empieza a protegerse para poderte sacar o energéticamente decir, estás a salvo, vámonos, y ya cuando estás en tu casa, cuando empiezas con los temblores y a tener pesadillas y se te va el camión, de repente la memoria, o sea, sí, a mí de repente, por ejemplo, en mucho estrés, me quedo así como dicen ahora, te disocias, ajá, me disocio, pero es por lo mismo, son secuelas, me quedo así, pero es por la guerra, ahora es que literal es por la guerra. Wow. Y por ejemplo ahí, que somos tan ajenos a eso, porque pues una cosa es lo que ves en las noticias, videos de YouTube, ¿no? ¿Cómo es vivir una guerra en el sentido de, por ejemplo, alimentación? ¿Cómo consigues comida? Uy, nosotros estábamos protegidos por Amnistía Internacional y por la Cruz Roja, pero a mí se me tocó ver que te aventaban, inclusive hay unos helicópteros y te avientan comida, pero es comida como, no sé si conozcas el agua de lechuguilla, que viene como empaquetada, que viene como en bolsa, o sea, no es de, ay, voy a comerme un sandwichito. Nos aventaban luego como comida con proteínas como no de astronautas, pero algo similar, para que te pudieras mantener pues vitaminado, hidratado, y más en el desierto, porque allá es desierto, hay mucho polvo, por eso también los que son fanáticos o que les gusta cómo trabajaba Alberto Peláez, porque también ya no hace mucho que siempre anda tapado y todo, es por el polvo, es por todo la tierra del desierto, el clima tan seco de que hablas y empezabas a sentir aquí como si ibas comiendo un chamoy, que no es lo mismo que estemos ahorita platicando, ay, sí, regálame agua, o que ya empezabas por lo mismo, además de que pues todo lo que levantan las bombas, los campos minados, entonces comer era muy complicado y obviamente bañarse, olvídalo. Yo regresé a México, que me decían, hazte para allá porque apesta, y el cabello todo rastoso, o sea, casi dije, me voy a tener que rapar. ¿Por qué? Porque no te bañas, además yo, como tengo el cabello ondulado, pues era tener que guardármelo porque culturalmente no era bien visto, entonces yo siempre andaba con el cabello amarrado, pues sí, llegué a usar burka, entonces pues tu cuerpo ceboso en vez de sedoso, y aparte, pues la comida no es la misma, entonces eso sí lo único que puedo decir es que en aquel entonces estaba yo bien flaca. Gracias a la guerra soy flaca, no, porque es diferente, y el baño, o sea, Carlos por eso llega con la bacteria que trae, y en el estómago y todo, ¿por qué? Porque el baño, o sea, no pierdes por completo tu identidad, o sea, cuando regresas a tu país, cuando dices bendito México y lo ves como el Papa, besas el suelo, el poder decir voy por un tamal, voy por mi atolito y no me va a pasar nada, no lo cambias por nada, o sea, de veras por nada. Allá no, porque además eres mujer, estás expuesta. Yo les digo que vivían en el país de los Montesco y los Capuleto, ¿no? Porque pues, son guerras religiosas, son entre familias, son problemas culturales que nosotros no entendemos, y la mujer es muy sobajada.
la mujer está mal vista. Entonces, una mujer latina que está dando noticias, pues no creas que era muy bonito. Y las mismas, y no lo critico, aunque a lo mejor puede ser funado, pero pues las mujeres igual allá te agreden porque eres intrusa, eres rara, y ellas están acostumbradas a otra realidad muy distinta a una mujer latinoamericana, ¿no? Que somos acá todo candor y todo, y pues ni modo, al país que fueres haz lo que vieres. Entonces, también la comida, ¿no? Todo, hay lugares donde las mujeres no pueden comer lo mismo que los hombres. Sí, son muchos factores que si entramos en esto, nos podemos llevar horas platicando. Entonces también cambia mucho la alimentación, tu baño, todo. Todo es por completo. No es lo mismo ir de paseo a Tierra Santa, de vacaciones o a algún lugar místico, a Egipto, a las pirámides, a realmente vivirlo como un conflicto, ¿no? Como algo que tú tienes que pasar para poder proyectarlo y yo poderte decir qué está pasando en ese lado del mundo. No puedo llegar como bloguera de viajes o acá asesor turístico, entonces ni modo, pues tienes que vivir ese conflicto y literal estás en una guerra. Aunque hables otro idioma, aunque tengas otra religión, estás viviendo una guerra y como tal tienes que permear para que puedas informar. Claro. ¿Qué es lo peor que recuerdas de vivir ese tiempo ahí? Ay, Lo más duro. lo más duro, híjole, sí es muy fuerte. Para poder caminar se usaban perros y desgraciadamente iban los perritos adelante de ti porque los sacrificaban a ellos porque el campo estaba minado y pues no sabían dónde estaban las minas enterradas. Entonces, para poderte trasladar, para poderte transportar, para poder caminar sin que te agarraran como por así llamarlos, retenes, es que el perrito por delante pues explotaba. Para mí fue algo impresionante. A mí, alguien me comentó que también había niños que se prestaban para eso. No, ahí sí no quise investigar y que se quede así porque de por sí mi pobre mente loca. No. O sea, híjole, es que allá sí es ojo por ojo, diente por diente. Yo no sé realmente, pero pues los más sacrificados eran los perritos. Ay, qué dolor. Ay, qué horrible. Sí, horrible. Eso me duele mucho, la Sí, verdad. sí. Yo tengo la firme creencia que en medio de cualquier tristeza y de cualquier tragedia, no importa cuál sea, literalmente, por más feo que sea, siempre hay algo hermoso. Lo creo con todo mi corazón. Dentro de ese panorama tan desolador, tanta tristeza, tanto conflicto, ¿puedes pensar en algo hermoso? Sí, su gente y su cultura. Si la realmente la entiendes, sin juzgar, como dicen ahora, escuchemos, no juzgamos, porque son gente muy rica en cultura, muy rica. Digo, pues sí, viven un conflicto que es 100% religioso, por eso yo les decía a los Montesco y los Capuleto, porque realmente ni siquiera lo entendemos, solamente ellos saben, y yo creo que las generaciones actuales allá no saben ni por qué se pelean, porque ya es de muchos años y empezaron dos familias. Entonces, ¿qué me quedo yo con su cultura, con los ojos? O sea, ahí sí, Shakira, con su canción de esa de ojos así, híjole, no, los hombres, los niños, las mujeres, los ojos, en sus ojos, aparte de esa belleza, te cuentan toda su historia. Qué impresión. Yo Sí, no hay sí, ojos, no hay ojos como los árabes. En serio, o sea, pero además te quieren contar todo. Qué ojo. Yo decía, hola, ¿no quieres una dote por mi papá? ¿Puedes venir? Creo que quieren dote. O sea, wow. No tenemos pozos petroleros, porque qué hombres. Digo, no, a lo mejor yo no podría casarme con alguien porque es una cultura distinta y todo, pero sus ojos, las niñas, verles los ojos, o sea, de que te contaban que querían todo, su libertad, lo que ansiaban. Eso es wow. O sea, y digo, los paisajes, digo, qué triste porque mucha historia ya se fue. Muchos paisajes que realmente han sido testigos de lo peor, pues que en su momento estaban en los libros de historia, pues ya no existen. Pero es lo que deja las guerras aquí y en todos lados. Por ejemplo, en otra parte, pues los budas gigantes que también los destrozan. O sea, desgraciadamente el hombre viene y destruye, ¿no? Y se queda la historia en tu memoria. Por eso, qué bueno que todavía exista lo gráfico y ojalá nunca desaparezca con tanto medio digital. ¿Por qué? Porque tienes que dejar plasmado, ¿no? Lo que no es visto, no es medido, no es contado. Entonces, que desaparezca, por ejemplo, templos, que desaparezcan casas, paredes, o sea, todo eso que tú pudiste o tuviste la oportunidad de ver y que ahorita ya no esté, pues también es algo que se queda contigo, que se queda impreso y que de cierta manera dices, bueno, estuve ahí
lo logré, y a mí lo que más me dio satisfacción es poder ser esa voz para que tus ojos vieran la tragedia y lo que realmente estaba viviendo esa gente. Porque muchos con los que yo pude hablar, no todos hablan inglés, traíamos un traductor, pero lo que te decían es que qué triste que tenía que pasar algo en este continente para que volteáramos a ver el otro lado. Y era así como, wow, es cierto. A veces nos olvidamos que hay otros continentes, que hay otros países, otras islas, otras ciudades que no sabemos qué están viviendo, y hasta que no pasa algo es cuando, ay, mira, existe. Y mientras están ahí olvidados, viviendo una historia, haciendo historia. Y entonces eso te deja mucho, mucho. Por eso yo digo que los viajes ilustran, pero si realmente vas a viajar con el corazón, no nada más de, ay, la foto en el Empire State, ¿no? Sino realmente con el corazón. Eso, tengan la oportunidad de hacerlo, adelante. Sí, dejas una parte de ti en los lugares a donde vas Sí. y también te llevas una parte de los lugares. Sí, porque además tú sabes que como humanos, los seres humanos somos buenos, dicen es que son muy malos, no, ya es cada quien lo que vive, pero ya saben, no, te doy mi collar, yo traía, creo que me fui, no me acordé, traía de esas collarcitos de cuentitas que compras en la Ciudadela y los intercambiábamos, a mí me regalan un palejate, o sea, esas cosas no las cambias por nada, Sí, ¿no? no tienen sea, precio. o que te ven tu color de piel y se te quedan viendo, o tu cabello, o sea, y que tú ves, dices, es que esos ojos no tienen precio, ¿no? O cómo se dice esto en español. Fíjate, curioso, pero yo en todos lados que he tenido la oportunidad de viajar, no te preguntan si hablas inglés. Ellos quieren que les hables, te dicen que como mexicano, como que México lo quieren mucho en muchas partes del mundo, Sí, hasta en los lugares más recónditos, ¿eh? eso es cierto. Y te dicen, habla que como mexicano, que cómo se dice en mexicano, y dices, wow, o sea, no es Sí, el inglés. y hasta te dicen viva México. Ajá, viva México. O sea, sí, eso es así como, con permiso. Sí, eso es increíble. Sí, sí es precioso, la verdad. Sí. O sea, la verdad es que sí nos quieren en todo el mundo. Sí. Es muy, muy bonito. Y yo no conozco ningún país árabe, pero tengo la sensación por lo que conozco de su cultura, que también tiene mucho en común con las culturas latinas. Sí. Fíjate que incluso pues la comida en cuestión condimentos, porque también luego lo que pensamos, en mexicano nada más aquí comemos la tortilla y el chile y los frijoles, allá hay. Los pampitas. Exacto, la pampita que es la tortilla, aquí hay de harina, usan muchos chile, mucho ají, muchas cosas, o sea, sí, incluso físicamente, digo, hay muchos árabes o hay muchas personas que pueden ser mexicanos o al revés, ¿no? Y eso está padre, porque es cuando dices, pues somos una sola burbuja azul, el planeta azul, como cuando éramos chiquitos había un programa que se llamaba, ¿no? El Planeta Azul, que realmente si no hubiera guerra, si no hubiera fronteras, podríamos ser todos iguales, porque todos nos parecemos, ¿no? Pues digo, ok, es del otro lado, pero por ejemplo, cuando vas a España dices, sí, se nota que nos colonizaron, ¿no? Porque dices, ay, parece que estoy en el centro de la Ciudad de México. Sí. Pero, por ejemplo, ve a Italia, por ejemplo, Venecia, se parece a la subterránea de Guanajuato, capital. Claro. Hay muchos lugares en otras partes que son muy similares a México. Sí, pues nos trajeron su cultura. Exacto. Los romanos llevaron Todos. su cultura a todo el mundo. Exactamente, ¿no? Las mezquitas, aquí también ya ves que hay Claro. ese tipo en el kiosco morisco. Toda la población libanesa que hay en México. Todo, exacto. Entonces, claro que abrimos ese panorama y ojalá algún día, pues nuestras futuras generaciones puedan realmente caminar en un mundo libre. Digo, ¿qué más sería posible, no? Claro. Oye, Rose, ¿y en qué momento tuviste a tus hijos? No, son mis hermanos adoptivos. Dieter, lo tuve muy, muy chava. Dieter es el mayor y actualmente se dedica también a las comunicaciones, es fotógrafo, es cineasta, pero pobrecito, porque yo lo traía cargando, y le decía, cállate, hay una luz roja, es que no puedes hablar, cuando yo hacía radio. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues yo Dieter lo tuve muy, muy chava. No me arrepiento porque pues realmente lo gocé, lo disfruté. Yo decía que me quedaba con él y 15 años después tuve a Patricio, que está todavía chavito, y él pues apenas está definiendo qué va a hacer de su vida, o sea, está estudiando, le gusta el arte, cosa curiosa, pero le gusta la guerra, le gusta, creo que quiere estudiar algo así como historia de guerra, algo,
Y mi hijo, el mayor, le gusta todo lo de la actuación y demás. ¿Y en qué inter? Pues si se dan cuenta, inclusive por eso no me he casado, no estoy casada, no estoy casada. Tienen mucha diferencia de edad. Ahí está el que, sí, tengo que confesar que a mi hijo, mi mamá me dijo, déjamelo, Adit, sí, con tu vida, está cañón lo que haces, no te voy a detener y presta para acá. Yo, hola, ¿cómo? Lo amo, pero gracias a que mi mamá se quedó con él, que lo cuidaba y todo, yo pude también dejarle historia y anécdotas. Y mi hijo, el chico, no, ya mi hijo ya me tocó, ya me agarró grande, entonces, ya estoy más con él y todo, pero pues lo que vivió mi hijo es ahorita que él se dedica también a lo mismo y le encanta y le gusta la música y todo. El chico, según dice que va a ser historiador, a ver qué hace, ¿no? Antropólogo, no sé qué quiere estudiar. Ya. Pero sí hay si se dan cuenta, sí hay una línea de tiempo un poco distinta. Sí, sí hay una brecha muy grande. Sí. Y a ver, ahora pasemos a otra fase de tu vida, tu vida sigue, etcétera. ¿En qué momento es que te vas a vivir a Guanajuato y abres un restaurante? Uy, no, fíjate que yo estudié en la Universidad de Anáhuac. Yo soy sateluca de corazón, así. Entonces, en aquel entonces, no estaba la famosa carretera Chamapa-Lechería, que pues ya ahorita ya la tomas. Yo era a fuerza salir periférico, las lomas, subir y hasta la Anáhuac, ¿no? A mí me daba muchísima flojera. Entonces llegó un tiempo que decía yo, no, y hasta eso soy nerd. Entonces no me gustaba volarme clases. Y estaba la escuela de gastronomía, pero era para en aquel entonces yo decía, señoras, no, ahorita ya hay que pensar que ya llegué a esa edad. Pues estudiaban cocina, que los maridos, que no tenían nada que hacer, y yo me metí a estudiar gastronomía. Entonces, a mí me fascinaba, todavía no estaba de moda como ahorita, entonces para mí era una pasión, y mucha gente me pregunta, ¿pero qué hace una locutora, una corresponsal en la cocina? Es una forma de comunicarse. Incluso en Guanajuato tenía yo un blog en el periódico de allá, que es el AM, que pertenece al Grupo Reforma, que yo le puse mi cocina de guerra. ¿Por qué? Porque también allá, que practicábamos de la comida, pues me enseñaron recetas. La comida, a mí siempre los aromas me han gustado, las especias, ¿no? Entonces, estudio gastronomía, no me titulo, porque yo te mentiría, no, sí, me titulé. No, llegó un momento en que o era la comunicación o era gastronomía. Años después, me titulo en el claustro de Sor Juana como gastrónoma. Y yo de broma decía, bueno, pues si no lo hago en las comunicaciones, venderé quesadillas. ¿Quién iba a pensar? Porque yo trabajé después en una estación de radio que muchos de ustedes saben que incluso hasta hay un libro, que desaparece por un tema de colores, éramos una estación amarilla con negro. Entonces, y las mujeres usaban... ¿Reactor? Casi, pero no. No, a ver, no voy a decir o sea, que no sale el nombre, que era Reactor, eran unos ¿no? chavos muy guapos que andaban en moto amarilla con negro y una chava muy guapa que andaba en moto rosa. Entonces, estuvimos ahí, cuando nos quitan yo les digo, nos quitaron el changarro. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Nos vetaron por temas de colores de partidos políticos. Ay, si no existen, no. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer? Pues, ay, yo soy Rose, yo soy locutor, claro que me aceptan. Ya nos habían vetado. ¿Qué hago? Por azares del destino, y además chistoso, porque la persona que nos veta es de Guanajuato. Era el presidente de Guanajuato. Entonces, en aquel entonces, voy a Guanajuato. Y en Guanajuato me ofrecen era una panadería, y yo la hago restaurante. Y me dedico 100% a ser restaurantera, no me puedo quedar quieta. Y acabé siendo presidenta de Canirac, luchando por los derechos de las mujeres en la cocina. Hice mucho por la gastronomía, logramos que fuera patrimonio intangible de la humanidad. Muchas cosas, porque Guanajuato se presta, la comida de Guanajuato también tiene historia, tiene cultura, no como la de Puebla o no como la de otros estados, para no meternos en problemas, pero pues se prestaba, ¿no? Entonces, hago mucho y me quedo a vivir en Guanajuato, dejo mi casa de México, Sateluca, la dejo, mi hijo el mayor ya no se quiere ir conmigo porque estaba muy acostumbrado y estaba más grande, y yo me llevo al chiquito, como le decimos, y yo me voy a vivir a Guanajuato. Pero, pues, en ese momento hago mucho, empiezo a llamar la atención y con todo el respeto de mis amigos guanajuatenses, pero ustedes saben que Guanajuato capital es un lugar muy misógino, muy machista. Todavía hasta la fecha ves a muchas mujeres que caminan atrás del marido y llenos de hijos. Todos se conocen, todos son parientes, todos son primos. Amo a Guanajuato por todo lo que me dio, pero sí, oh bendito Ibargüengoitia, con estas ruinas que ves, porque lo que tú lees en ese pequeño libro realmente es Guanajuato. Y
pues me empiezo a dar a conocer, me empiezo a hacer famosa y de ahí, pues sí parten mucho mis desgracias, ¿no? Hubo alguien que me dijo, en Guanajuato se te puede perdonar a lo mejor que seas chilanga, como nos dicen allá, que seas mujer, pero jamás perdonaremos que seas exitosa como mujer. Y pues de ahí vienen tragedias, una tras otra, les digo, mis eventos infortunados, ¿no? A raíz de que yo me empiezo a llamar mucho la atención y a querer hacer mucho por un estado, pues que no era mío, que no nací, que no, y que desgraciadamente, pues sí me dio la patada por detrás. ¿Y qué te pasó? ¿Qué me pasó? Les digo qué cosa curiosa, yo que fui informador vial, que me tocó en los pleitos con las líderes tianguistas de aquí, que andaba en mi moto en balacera, que nunca me pasó nada, que anduve en Tepito, que anduve en todo, nunca. Me secuestran después de mucho tiempo porque de un restaurante puse 3 a las 4 de la tarde saliendo de una zona, no era turística, era más como comercial, para la gente que vivía ahí, me secuestran. Y a raíz de que me secuestran, que logro escaparme, porque sí, pues estuve en la guerra, sí, además, pues son otros temas, querían dinero fácil, vieron que no había dinero, se empezaron a pelear ahí. En Guanajuato hay mucho, pues sí, lo que le llaman el crico. Entonces andaban perdidos, bla, 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 y pues me logro mover y me salgo de ahí después de, yo perdí la noción, yo según yo estuve muy poquito, aunque la gente que me conoce dice, no, sí estuviste como 5 días, ¿no? Pero yo, para mí fueron a lo mejor 2 horas, entonces, no sé, la cosa es que me moví. Platícame, ¿dónde estabas y cómo te agarraron? Yo creo que ya me tenían, porque eran las 4 de la tarde y yo iba a salir de mi restaurante precisamente para ver unas cosas de proveeduría, creo que iba a ir a comprar camarones, el Festival Cervantino es la locura en Guanajuato, es la locura. Lo que es Festival Cervantino y el Festival Internacional de Cine se colapsa, creo que ya actualmente no está el Festival de Cine, pero yo iba a ir a comprar camarón, como buena chilanga, pues te mueves, ¿no? Y de ahorita vengo para acá y vengo de más del norte, no sé. Allá se colapsan porque iba yo a León a comprar el súper. Creo que iba a León a comprar al súper. Bueno, que si eres sateluca, en realidad eres mexiquense, ¿no? Sí, es no lo que les decía. Yo no soy chilanga, yo soy naucalpense. Sí. Pero bueno, así te dicen y todavía sigue siendo despectivo, ¿no? Sí. Porque además dicen que porque nos odian, que porque siempre andamos para arriba y para abajo. Yo salí, eran como las 4:30 de la tarde, iba yo al súper, cuando llega una camioneta y me pescaron, me secuestraron. Digo, pobres cuates, porque digo, pues guarita de nardo no soy, pero pues así me metieron, ¿no? Entonces me llevan a a lo que calculo estaba yo como por San Francisco del Rincón, más o menos por la zona, o ahorita que se vuelve a poner de moda las poquianchis, yo creo que era por ahí. Pero entre ellos empezaron a pelear porque decían, no, creo que nos equivocamos, no, sí sé ya, sí. A mí me decían porque mi restaurante se llamaba El Abue. ¿El qué? El Abue, como abuelo, pero Abue. Ok. Entonces, toda la vida era yo la del Abue, y la del Abue, y la del Abue. Muy poca gente sabía que me llamaba Rose, porque todo el mundo, ay, es la del Abue, y la del Abue. Y entonces, entre los monitos que me secuestran, sí, sí, es la del Abue, sí, que no sé qué. Pero como que más bien querían el dinero rápido, yo no sé, y entre ellos empezaron a pelearse. Y yo así de, ok, se empezaron a pelear, y pues sí le hacían a la droguita, ¿no? Allá. ¿Qué sentías? ¿Sabes qué sentía yo? Como desesperación de ellos, como de que, no es que yo fuera la primera, porque después me enteré que ya tenían ahí otros vistos, o eran como lo que les llaman los famosos chivos expiatorios, que no sabían bien qué onda. Porque, por ejemplo, cuando estaba chava, que estaba yo estudiando, nos mandan a Colombia y a mí me tocó ver lo de las FARC. Entonces, a mí me toca, casi nos secuestran y casi soy de los periodistas que secuestran de las FARC. En mucho tiempo anduve con Anabel, no digo apellidos, pero ya saben quién es, en el tema de los narcos, ¿no? O sea, me gustan esas historias y me gustaba sacar la nota. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo llevo a mi vida, ahora sí que el escenario de mi vida. Entonces yo empiezo como a checar y decir, estos están nerviosos, pues ya no me agarraron chamaca, entonces decía yo, esto les gusta el alcohol, esto les gusta la droga, y sí, como que se empezaron a desesperar de que, pues sí, no, o sea, de que, uy, ¿qué no es que esta no es de aquí, esta no tiene familia, porque yo no tenía familia allá, ¿no? ¿De a quién le hablamos, no? Y se desesperaron, en una de esas empezaron a pelear entre ellos y que se drogaron, echaron unas botellas de alcohol, y se quedó uno dormido y luego se andan peleando por una pistola. La cosa es que me logro escapar. Así, vámonos como sea, y ya, caí, me bajo la carretera y ya me llevan.
No fue tan bonito y tan fácil como piensas, porque muchos hay, ¿cómo lo lograste? Porque sí hubo repercusiones, y ahí va. Me logro escapar, voy por mi hijo y le digo, agarra lo que tengas, porque yo no sé si me tenían en la mira, si realmente era yo, si sabían dónde vivía, no sé, yo creo que sí. Y sí, supieron dónde vivía. Que le dije a mi hijo, lo primero que agarro es mis me vale, luego regresamos. Y con lo que tenía yo en aquel entonces traía una Toyota Siena, dejé 2 coches todavía, que los dejé ahí, dije, vámonos en lo que quepa, y nos venimos a Satélite, a vivir a Satélite. Yo dije, yo a ver qué hago, a ver cómo lo soluciono. Apenas iba a empezar la pandemia. Entonces, empiezan ya los rumores, ya yo estando en Satélite, en mi casita feliz, empiezan los rumores de que viene que hay allá en China y bla, bla, bla. Yo nunca te imaginaste, ¿no? Que iba a venir para acá. Total, un día me hablan por teléfono y me dicen, oye, yo vivía en un cerro, feliz de la vida, 3,000 metros cuadrados, mi vecino era el cerro del Cubilete, yo feliz en mi casa ahí porque nadie me molestaba, porque a mí me chocaba vivir en Guanajuato porque es un relajo en fines de semana, y la subterránea y todo. Entonces yo vivía en mi cerro feliz, feliz, feliz. Un día me hablan y me dicen, oye, ¿eres la del agua? Sí, soy tu vecino. Bueno, sí, no soy tu vecino. Yo, es que estoy pero en el cerro de abajo. Ah, sí, dime. Yo vivía en la comunidad de Cuevas. ¿Qué pasa? Creo que se metieron a tu casa. Tienes la casa, porque esa casa yo se la compré pues a un oriundo de ahí, que tiene hoteles. Entonces, ¿tú eres el que vive en casa de fulano de tal? Sí. Ah, pues se metieron a tu casa. ¿Cómo que se metieron a mi casa? Sí. Uy, no, a mis pantalones. Que agarro mi coche y vámonos a mi casa, ¿no? Tenía un vecino que trabajaba en fuerzas especiales y le toco y préstame tu pistola, o sea, sí, y sí, mi casa abierta, la desvalijaron, también la desvalijó mucha gente del pueblo de Cañada de Bustos, mis hijos de la mañana, porque se enteraron que estaba sola y se empezaron a meter. Pero cuando se meten, y yo casi trepada en la pared, hijos de la mañana con la pistola, yo nomás siento cómo me jalan y me dicen, no te metas, porque no quiero saber quién se metió. Sí, se metió gente que se dedica a vender cosas ilícitas. No digo el nombre, pero es de alguien que ahorita está en la mira y que ya lo pescaron, por cierto, que empieza con M y acaba con O. Gente de esa magnitud se metieron en mi casa. Entonces yo quise hablar con gobernador porque yo había sido presidenta de Canirac, ya casi casi me querían secretaria de turismo y dije, y a mí todo el mundo me decía, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu casa? Y yo, ¿qué hago? No, ese tipo de gente al rato la deja. Y no, ya me asesoro con abogados y todo. Y me dicen, no, mejor, pues entrega. Yo tenía ahí un crédito hipotecario, ya pagaba. Fui al banco y les dije, no la puedo pagar, qué pena, quédensela. Sí, por cualquier cosa y hasta la fecha estoy blindada, ¿no? Porque sí sé que después, más adelante, hubo cosas. Entonces, literal, perdí mi casa. Le dije, bueno, no se preocupen, yo regreso a la mía y feliz, feliz, feliz. Empieza la pandemia más fuerte y de repente ahí en Satélite empiezan a preguntar por un fulano y un fulano. Y yo no, pero pues aquí donde vivo, todos los vecinos nos conocemos y si pasa como son, pues las calles son nombres iguales, están los circuitos y todo, pues luego nos dan el recibo del vecino de al lado y ya, ay, oye, tu recibo, le dije, pero no ubico a esa persona. Si gustan, ver en otro lado. ¿No? Un día que yo voy al súper, llego, había gente y había una orden de desalojo ya en proceso. Y yo así de, ¿qué? Llego, le hablo a mi amigo, que es abogado, que es el que me asesora durante todo el tema también de mi otra casa, hablo, le digo, oye, me están desalojando. ¿Cómo que te están desalojando? Me están desalojando y no sé por qué. Llega él y logra parar lo que le llaman la diligencia y dicen, bueno, está bien, igual y fue un error. Satélite lo que tiene es que ya es muy viejo. Ya, por ejemplo, mi mamá ya falleció, los papás de mis amigos ya fallecieron y hay mucha casa sola. Y ahorita hay 2 casos como el mío y una escuela que fue muy famosa en la época de los 80 de Satélite, con el mismo caso. Entonces, mi amigo para la diligencia, bla, 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 lo logramos, pero ya empieza que la pandemia otra vez los cierres, que los juzgados no trabajaban más que por letras y demás. Me dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a pedir un amparo, vamos a hablar con jueces para ver qué podemos hacer porque aquí hay un error. Me habla por teléfono un día y me dice, tráete la botella de tequila porque tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Y en su casa me dice, a ver, Rose, dime la verdad, soy tu amigo de toda la vida,
que después me dejó de hablar, pero bueno. Dime la verdad, ¿qué pasó? Dice, alguien se hizo pasar por ti y tu casa la vendieron. Y yo, ¿qué? Sí. Por la persona que preguntan no eres tú. Alguien en 2016 se hizo pasar por ti, vendieron tu casa, él pide un crédito en aquel entonces a Bancomer de 9 millones de pesos. Pero dices, ¿y le dieron el crédito? Sí. Entonces van y yo se supone que yo la vendí, a mí se supone que me dan ese dinero, creo que en una cuenta en León, y el monito en cuestión jamás paga ese crédito. El nombre lo tengo y sí, se llama Sergio Enrique Zúñiga Herbert y Javier Zúñiga Herbert. Y eso porque lo investigamos después, que uno es de Torreón y el otro vivía en Guanajuato. De ahí viene todo. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso, pues en México el fraude no es comprobable, no está tipificado. Un juez todavía hace 2 años me dijo, señora, acepte que se dio sus besos y le salió mal el negocio. Un juez del Estado de México. Entonces, ¿qué pasa? Nos niegan el amparo y me sacan a mí y a mis hijos con todas mis cosas. De tener todo, de estudiar en la náhuatl, de estar en la guerra, fue una guerra en satélite porque todos los vecinos no sabían qué hacer porque somos familia de ahí, de antaño, a vivir en un coche. Obviamente mi hijo talentoso, hermoso, precioso, rey, tuvo amigos que lo apoyaron, se fue con ellos, pero yo con mi hijo chico, literal, ¿a dónde te vas? Porque además tus amigas no lo creen, no es tan fácil que te diga, ¿puedo venir a tu casa? ¿Cómo no? Sí, pero con el poco que quedó, ¿no? Mis cosas se perdieron porque fue ya cuando la pandemia estuvo más fuerte, coincide que un colegio se habían metido, lo incendiaron, o sea, todo pasa en ese momento, llegó la rapiña, no había policías, yo con un cuchillo defendiendo mis cosas en la noche, o sea, horrible. Yo creo que la gente que ha vivido un desalojo porque no llegan bonito, ¿no? O sea, el banco llega, pero van y contratan gente del Molinito, de Tepito, o sea, gente que carga y te sacan todo. Todo. Incluso mi caso está en Facebook, yo le puse devuélvanme mi casa en Facebook. Y ahí está el video y demás, pero hasta la fecha el banco no me cree. ¿Por qué? Porque cuando ellos revisan, tienen que defenderse, dicen, es que usted lo vendió, sí, pero no soy yo. Sí, pero pues no hay cómo comprobarlo. Y a mí me empiezan a amenazar. Y a mí me empiezan a los del banco a decir que me van a acusar a mí. Pero a ver, como yo les digo, fue en el 2016, me desalojan en el 2020, 20 sí, 2021, el Alzheimer o todo lo que da. A ver, tú le debes a Movistar, a Telcel, y al día siguiente te están hablando. No es posible que del 16 que nunca pagaron, además un crédito de 9 millones de pesos, que años después, o sea, ay, sí, ya te saco, o sea, hay cosas muy ilógicas, por ejemplo, pues se supone que fui yo, no coincide mi nombre, no coinciden mis apellidos, no hay fotos, porque mi amigo abogado trabajaba en Banorte, se dedicaba a eso, pues es un mundo muy pequeño, se conocen. Y me dice, pues sí, en efecto, no hay mapa, o sea, tú vas a comprar una casa y actualmente te piden hasta las colindancias y casi un dron que vean que no es negocio, o sea, muchas cosas y no las hay. O sea, hay mucha irregularidad. El problema es que hasta la fecha yo no encuentro un abogado que quiera defenderme y ¿cómo le llaman? Que después paga, se me fue el nombre. ¿Crédito? No, le tienen entre los abogados, tienen una forma de decir que el Alzheimer, ahorita me acuerdo, pero ellos lo hacen y después te cobran. O sea, que te dicen, ok, yo tomo este caso, a mí me sirve porque es valor curricular, se me olvidó el nombre, y después ellos se cobran cuando lo logran. Entonces, pues actualmente ese es mi peregrinar. O sea, el dolor de que tienes que sacar a tu hijo adelante, que no sabes qué hacer, que vives en un coche debajo de un puente y que la gente no te cree y que, o sea, ¿no te creían que vivías en tu coche y abajo de un puente? Además no te creen que estabas pasando, porque yo empecé a hacer un GoFundMe, empecé como, oigan, pues échenme la mano, no sean así, yo he ayudado a 1,000 personas, y todo el mundo me decía, ay, Rose, tú tan linda, siempre tan caritativa, es que no, es que soy yo. Ay, no, ¿cómo crees tú? Pero si tus restaurantes y tus coches y no hay nada, porque
pues regrésate a Guanajuato. ¿Y cómo les explico que en Guanajuato yo no tengo casa? O sea, todo pasó de la nada, todo empezó y todavía hasta la actualidad hay gente que me dice, pues es que quién sabe en qué estabas metida. Ay, es que con quién te juntabas. Sí, como me encanta regalar casas, ¿no? Sí, a la gente siempre le encanta culpar a las víctimas. Exactamente, te victimizan, te culpan, al rato ya salió que también yo tenía algo que ver, casi, o sea, qué feo, porque no saben lo que estás viviendo, o en qué negocios turbios, o dónde lo apostaste, no sé, o sea, es algo muy fuerte, y como que no, algo que estoy así como dices, el tema de una casa, no tan fácil, pues le abres la puerta a alguien, por mucho que sea tu amiga. No es lo mismo que me pueda quedar a dormir en casa de mi mejor amiga, llegamos para pijamada, a que, oye, ¿me aceptas con mi hijo pequeño y creo que tengo muebles? ¿En dónde te meto? ¿No? O sea, ¿dónde te meto? Y luego el problema es, ¿dónde rento? Sin dinero, que estás toda colapsada, que no sabes ni para dónde, que nunca en tu vida habías rentado, porque yo desde muy chava me hice de mi casa de satélite, precisamente para dejarle en aquel entonces a mi hijo un patrimonio, porque yo andaba en la guerra, no sabía si me iba yo a morir, o sea, no sabía si iba yo a regresar. Entonces yo siempre como que estuve haciendo eso y de la noche a la mañana te lo quitan, pues es como para que te quedes literalmente en el viaje del shock nervioso, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues yo dije, jamás he rentado. Yo creo que es un tema también que hay que tratar y poner en la mesa, que es carísimo rentar, que actualmente a raíz de la pandemia te piden mil y un requisitos, desde que cuando se te cayó el primer diente, la carta de Santa Claus. Yo sé que mucha gente se atrincheró en las casas y muchos vivieron eso de que no les querían pagar renta. Yo lo entiendo, pero oye, fue súper complicado. A mí, de que me desalojaron, apenas tengo 2 años que pude conseguir un lugar donde vivir. ¿Dónde viví? Me fui a vivir a casa de los papás del papá de mi hijo chico, pero pues ese es otro tema, me trataban súper mal y de vivir debajo del puente en un coche, pues viví en una sala con todas mis cosas aventadas y lo único que hice es, pues rescaten a mi hijo el pequeño y que tenga un cuarto. Pero hasta ahorita, para mí es como, ¿dónde quedo? No estoy en ese sonido ensordecedor, en el cual dices, a ver, no tengo casa, no tengo ahorita trabajo, pero pues sí traigo mi iPhone y mi Apple Watch. O sea, como que me quedé en una viscosidad, me quedé en una masa extraña que hasta la fecha dices, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo supero para poder salir adelante? Y pues bueno, aquí lo estoy haciendo y bueno, ya me colgué de muchas cosas alternativas. Bueno, a ver, entonces, para que nos platiques ahora de cómo le has estado haciendo para levantarte. Ahí te va. Todo, les digo que aunque no lo crean, somos una congruencia y una concordancia. Desde niña me encanta lo holístico, desde niña siento que presiento cosas, que veo cosas. Yo sí tuve amigos imaginarios, mi papá es médico, yo veía en los hospitales energías, o sea, ya mi papá decía, pues te voy a ir a encerrar, será esquizofrenia, pero bueno. A raíz de que viajas, a raíz de que desde muy chava viajo sola, soy una persona que a pesar de que me gustan los medios y sí me gusta el foco, soy súper protagónica, soy muy solitaria y te haces intuitiva, que era lo que comentábamos en la guerra, ¿no? La intuición de saber a dónde caminar, cómo moverte, sí se te desarrolla el tercer ojo y todo lo que quieras. Entonces yo también en ese conectar con gente que me gusta platicar con la gente, pues me di cuenta que tenía como ciertos dones a la herbolaria, a las lecturas de cartas. Estuve un tiempo en España con las gitanas, las cartas, la taromancia, la cartomancia, la mano, o sea, todo eso me encanta desde muy temprana edad. Y a raíz de que pierdo todo, a raíz de que no sabes qué hacer, sí tienes que decir, ¿qué hago? ¿Me quedo en el hoyo? ¿Me aviento a la trajinera en el lago y que me coman los ajolotes? ¿O salgo adelante? Y es cuando dice, a ver, Rose, párate y límpiate las rodillas y haz algo. Y en eso regresa a mí, ya después de que sales de como del shock, aunque todavía no está todavía como que hay un duelo, porque realmente, si te das cuenta, tiene muy poco, yo empiezo a retomar lo que yo le llamo herramientas. Yo estudié Theta Healing, cursos holísticos, barras de Access, que están muy de moda por lo de la casa de los famosos que acaba de terminar. Todo eso fue que dije, o me agarro de aquí y empiezo como loquita yo sola a bajarme barras y hacerme terapia, o no voy a salir, todavía tengo
tengo un hijo que sacar adelante y bueno, el mayor obviamente pues me va a extrañar, ¿no? Y empiezo primero a sanarme yo, empiezo primero a voltearme a ver a mí, cuál era mi dolor, a ver qué me estaba doliendo, qué me estaba afectando, a llorar y a empezar a sanarme para poder realmente algún día sí contar mi historia. Yo dije, de ahí tiene que salir algo bueno. Ahorita estoy muy clavada, sí leo el tarot, y puedo decir que soy muy buena leyendo el tarot, porque soy muy intuitiva, tengo gente que le leo de muchos años, pero también me clavé, ahora como dicen, me clavé mucho en el tema holístico, mujer medicina, contacto con la tierra, o sea, todo eso, que a lo mejor para mucha gente es como todavía broma, pero que también se está abriendo. Cuéntame eso de mujer medicina, contacto con la tierra. Fíjate que a mí me gusta eso, ¿no? Por ejemplo, las emociones tienen un porqué. Y muchas veces, como mujeres, somos energéticas, pues nuestro ciclo se guía por la luna. Nuestro ciclo, como mujer, el ciclo menstrual es lunar, ¿no? Los 28 días, las fases de la luna, y esos son, los contactos, por ejemplo, con la tierra, ¿no? Que ahorita lo critican mucho, que dicen que es para los whitexicans, ¿no? La Pachamama y todo, pero tiene algo que ver, y si también lo comentábamos, ¿no? El famoso planeta azul. La tierra tiene mucho, que es como te habla, y más la mujer es muy perceptiva a esa energía, a esos ciclos lunares, a ese fluir con el fuego, con el agua, con la tierra. Entonces, la mujer medicina es nuestros ancestros, nuestros bisabuelas, nuestras abuelas que ay, me duele la panza y te curaban con tu tecito de hierbabuena, o que para el mal de amores, pues ponte los chiqueadores, ¿no? Como el libro de Como agua para chocolate, o sea, que curabas a través de la hierba, de los tés, de los baños sagrados o del temazcal, cosas que ahorita ya están como más en apertura y más abiertos a esta nueva época, ¿no? Entonces yo empecé a juntarme con chamanes, tengo una amiga que quiero mucho que hace mucho ese tipo de cosas, que sana de la tierra, que hace cantos y usa palo de lluvia. Entonces yo dije, yo necesito reconectarme, porque si voy ahorita con un psicólogo me va a querer, pues sí, medicar en automático. ¿Por qué? Pues porque eso es algo que no cualquiera puede solucionar y no cualquiera va a hacer. Dije, voy a recurrir primero a lo natural, a lo energético, y si veo que no puedo, sí recurro realmente a la medicina como tal, ¿no? Ya no lo alternativo, sino lo que es científicamente comprobado. Y a raíz de eso, regreso que a ver, a oler, porque te desconectas. Entonces es el abraza un árbol, o sea, llora para poder, porque tampoco le puedo llorar a mi hijo chico, le tengo que enseñar que somos fuertes y que él tiene que ser fuerte, ¿no? Entonces era de que me salgo y abrazo el árbol y me pongo a llorar, ¿no? Y platicar con ese contacto contigo. Eso es ser mujer medicina. Una mujer que te ayuda a sanar, pero a través de saber escucharte y de que, oye, pues vámonos al río, llórale al río, platica con el fuego, o sea, y he tomado cursos, me he ido al monte, o sea, todo eso a mí me gusta mucho y es parte de mi esencia, ¿no? Me gusta mucho la cultura budista, estuve en el Tíbet, o sea, amo todo eso. Es como mi yin, mi yang, ¿no? Porque sí soy muy material, sí me gustan las cosas materiales, o sea, sí, pero esa conexión con la tierra, esa conexión con todo lo que vives, de que has experimentado, dices, tiene un porqué. Entonces, a mí me gusta mucho esa reconexión, a ver tu energía y saber por dónde. Dije, pues de ahí me voy a agarrar. De ahí voy a tratar de salir adelante. Entonces digo, pues sácate el tarot, sácate todo lo que sabes y es lo que vas a tener que vender. Y es lo que hago ahorita, o sea, barras de Access, por ejemplo, es una técnica que está muy de moda ahorita porque los artistas lo toman, hay gente que cree que no, y es a través de las creencias limitantes, ¿no? Pero platícanos de las barras de Access. Barras de Access, ¿qué hace? Son 32 puntos en la cabeza que te digo que muy poca gente conocía, pero que a raíz de Karime Pinter, creo que se llamaba La Casa de los Famosos, es lo que hacía, que por eso dicen que ganó Mallito, ¿no? El anunciado aclarador, el de que acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, o sea, y que por eso gana, ¿no? La Casa de los Famosos. ¿Pero qué es? Precisamente, tú creas tu realidad, tus pensamientos crean tu realidad. A raíz de que traes todo atorado, de que yo aquí en mi tráfico cerebral, en la mentecita loca de la azotea, pues la guerra, los traumas, ay Dios mío, yo era niña rica y de repente ya no tengo nada, todo eso se queda aquí y tu mente te está diciendo, no puedes, no puedes, tú tuviste la culpa porque también pasas por ese escala tonal, ¿no? Del duelo, de la culpa, primero te victimizas, luego te culpas y al rato te olvidas, entonces la cabeza te explota.
¿Qué pasa? Access lo que hace es que a través de 32 puntos en la cabeza que se tocan, que también están basados en la medicina oriental y en la acupuntura y lo que hace Gary Douglas, que es el creador de esta técnica, pues te ayuda a despejar un poco, porque una persona te lo hace, tú te puedes hacer, pero es más complicado que andes con las manos así. Entonces, lo que hace es relajarte, poner a la persona aquí está la persona acostada y tú tocas esos puntos. Por eso veías mucho así a los de la casa, los famosos, que Karim andaba todo el mundo agarrándole la cabeza, porque te ayuda a liberar todas las creencias y lo que haces es que tu mente no le eche coco, como decimos. Por eso es la frase loca de que te dicen, que decía Mayito, ¿no? Interesante punto de vista, que tienes ese punto de vista y de repente se soltan a decir un enunciado aclarador, es para que tu mente no sepa lo que estás diciendo y realmente te puedas enfocar. Decimos mucho, ¿qué más es posible? Y yo lo digo, ay, es que ¿qué más es posible aquí? Y hay gente que me dice, no digas eso porque te está pasando una tragedia y estás llamando a otra. No, lo que estoy haciendo es que mi mente no piense que me va a pasar otra cosa. Y al momento en que yo digo, ¿qué más es posible aquí? Abro a que me pueda yo calmar y ver, sí, pues pido trabajo aquí, vendo tamales por acá, o sea, como que te abres a ese universo y lo haces también ya después de que te relajaste la cabeza. Eso es barras de Access. Ok, entonces lees el tarot. ¿El tarot cómo le puede sumar a la vida de la gente? El tarot ahorita está de moda y es increíble porque hay tarot evolutivo, que es como ver tu carta y pensar y hacia adentro, y el tarot que vemos en las películas de terror de El Futuro y Me engaña el marido, que es el famoso, yo leo el tarot de Marsella y leo un oráculo que es el oráculo de Osho, que yo los junto. ¿Cómo te puede ayudar? No es que sea la base adivinatoria de que si mañana voy a ser multimillonaria y gracias porque voy a salir y ya va a estar un hombre diciéndome, hola guapa, te doy casa. No, es realmente meterte así que valga la redundancia, meterte al interior, hacia adentro de ti, para que puedas reflexionar y saber qué te está pasando. ¿Por qué? Yo como tarotista te puedo decir, no, es que en este momento vas a ser muy exitosa con tu programa y con tu podcast y todo, sí. Y vas a decir, que no, no manches, pues lo que pasa es que lo estás viendo y ya viste, te metiste a mi canal, tengo tantos suscriptores. Pero yo empiezo a ver ciertas cosas en ti energéticas a través de las cartas que me están diciendo, sí, pero es que vas a dar un salto, y empiezas tú también, sí es cierto, ya me acordé, no me había acordado que fulano de tal me dijo que si me ponía yo en este estudio me lo presta. O sea, empiezas como a abrirle el panorama a la gente y entonces ayudas a esa persona a realmente entrar en su ser y sin echarle coco. El tarot es lo máximo, o sea, a mí me gusta mucho, Jodorowsky lo trabaja inclusive en terapia, actualmente hay muchos pintores que lo ponen para que veas todos los elementos que hay, porque eran cartas que se usaban en la época de Francia, desde hace el tarot de Marsella, donde se podían comunicar, porque la gente, pues había muchas cosas que eran ocultas, ¿no? Había muchas cosas que no se podían decir, entonces su manera de comunicarse era como su periodiquito, era a través de las cartas de tarot, para que supieran qué estaba pasando en ese entonces en la época de la Bastilla y todo eso, era como su forma de comunicarse. En el tarot de la baraja española, también los gitanos se comunicaban a través de los bastos, tenían un significado, las copas tenían, entonces llegabas y como que se aventabas así la carta en esa época y sabían que no sé, que tenían que correr porque ya venían otros. Es como empieza realmente el tarot y por eso son obras de arte. Son las cartas, si tú las ves, independientemente de todo lo holístico y de brujería y lo que quieras, son verdaderas obras de arte. Tanto el tarot de Marsella, que hay diferentes tipos de tarot, y el tarot de Versalles, ¿no? Entonces son el de Rider, por ejemplo, que es el más clásico, Marsella y Rider, que son parecidos en los arcanos y en los personajes, pero cada quien tiene diferentes objetos que hacen que tú puedas saber qué es lo que está pasando y ya con la energía conectas y es lo que logras tú descifrar. Es muy bueno, muy, muy bueno. Y si alguien de la audiencia quiere que le leas el tarot o que le hagas una sesión de barras de Access o cualquier cosa de las que haces, ¿cómo funciona? ¿Te contactan? ¿Cuál es tu Instagram? Mira, mi Instagram, me pueden contactar, sí, a través de Instagram, estoy como Rose, ROSE, guión bajo, en conciencia. Es ROSE, guión bajo, en conciencia.
Ahí estoy en Instagram porque tenía una página buenísima, pero pues, me la tiraron, o sea, la bloquearon y todo. Entonces, pues, estamos volviendo a empezar. Pero ahí me puedes contactar. ¿Qué pasa? Puedo leerte. Yo prefiero el contacto humano, es presencial. Me muevo por todos lados. Ahorita vivo al sur de la Ciudad de México, pero yo les digo punto medio. Hay mucha gente que sí le gusta que lean el tarot en un café. Pero hay gente que me dice, no, espérate, que vente a mi casa. Pues yo llego con mi calderito y te leo el tarot en tu casa, en un café, donde te sientas cómodo. El tarot puede ser también online o videollamada, FaceTime, no hay ningún problema. Te puedo leer igual, pongo mi teléfono y ves las cartas y platicamos vía Zoom, vía todo, ¿no? Como ya estamos acostumbrados después durante la pandemia. Barras de Access no, porque sí tiene que ser presencial. ¿Por qué? Porque precisamente es como la filosofía de Access. El cuerpo necesita recibir. A veces sí estamos muy abandonados. Tenemos tanta tecnología que ya nos estamos haciendo, les digo a mis hijos, parecen topos. Ya no salen, ya todo lo piden por el WhatsApp, ya todo lo piden con el teléfono inteligente, ya no tienen ese contacto como nosotros, que en nuestra época, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Rosa. Ay, yo me llamo Carlos. Hola, Carlos. Ya no, ya ahorita el Tinder y el Bumble y todo, que ya no, ya se perdió te paso mi teléfono en un papelito, ¿no? O sea, la canción de Timbiriche, oye, pero no me cuelgues porque quiero escuchar tu voz. Ya no hay ese contacto humano y parece que va a desaparecer. Entonces, lo que quiere Access es que tu cuerpo reciba. Sí necesitamos sol, jóvenes actuales, se necesita sol. Sí necesitamos contacto físico y con la pandemia se quitó el contacto físico y el latino es toquetón. Le vas en el metro y ¿qué onda? Uy, ¿no? O sea, sí, o sea, somos toquetones. Y ya se perdió el beso, ¿no? Que a lo mejor son costumbres que a mucha gente no le gusta. Por ejemplo, en Europa no, son muy fríos. Pero ese contacto también hace que tu cuerpo se cierre, se fracture, se haga piedra, te hagas así todo y luego andas caminando así. Y entonces al momento que yo te toco con Access o que te doy un abrazo, tu cuerpo despierta y hay lo que dice cuerpo, préndete, y de veras se siente, ¿no? El cuerpo, préndete, cuerpo, enciéndete. Sí, vamos, ¿qué quieres? Eso es lo que hace Access, por eso es que ese sí no puede ser ni por videollamada, ni en un café, te puedo en un parquecito, en tu casita, porque es tu espacio, tú como pues se dice cliente porque no eres paciente, porque no soy médico, tu espacio tranquilo y ahora sí que relájate, yo te bajo las barras, ¿no? Eso es delicioso y aunque mucha gente no, es que son cosas ocultas y te van a quitar la programación porque se dice córrete las barras y hay gente que me dice, ¿qué significa? Entonces, la barra que traes, tu carretera de circuitos en los cuales estamos conectados, que lo que haces es como el drano, quitar todo lo que no nos sirve y fluir. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay quien dice que sí, que no sirve, que sí sirve, que brujería. Pruébenlo. Yo no les digo, crean en mí, compruébenlo ustedes y dense esa oportunidad. Y el tarot igual, o sea, el tarot, aunque sea una vez en tu vida, que te lo lean o aprende o algo, porque son experiencias. Claro. Rose, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Dónde me veo en 5 años? Te voy a decir dónde yo me veo, sí, ayudando a personas que están pasando por temas similares y a lo mejor le estoy dando idea a alguien más, pero bueno, no importa porque somos diferentes, somos seres infinitos. Mucha gente te cuenta, ¿qué hacen los coaches de vida? Ay, yo que era pobre y contaba moneditas. La mayoría de las personas de todo lo que te venden ahorita en internet, ¿no? Sé millonario, tú puedes, ¿cómo? Sí, créetelo, pégate todos los días aquí. Sí, no. ¿Qué pasa con la gente que lo tenemos todo y lo perdemos? Porque se pierde. Entonces yo me veo en 5 años sí dando conferencias, sí hablando de que todo es un proceso, que vivimos en una rueda, que nada es para siempre y quiero continuar porque realmente mi herramienta, yo siento que mi don es la voz. Si yo a través de mi voz puedo ayudar a más personas, puedo ser esa conciencia para que tú salgas adelante, yo soy feliz. Ahorita hay mucho tema mental por lo mismo que estamos ya quedándonos en nuestro espacio. Hay mucha maldad en todos los aspectos, todo lo que estamos viviendo en el país, que nos da miedo. Yo lo veo en generaciones como la de mi hijo Pato,
que ya a todos les da miedo y están todos nerviosos y ya la mayoría son personas altamente sensibles. Yo quiero que no, que te des cuenta que puedes salir adelante y que te puedes levantar y no es pensamiento rosita, no es Barbie utópico feliz, porque así me decían en radio, es que tú eres la niña Barbie utópica feliz. No, levántate, sacúdete las rodillas y claro que puedes. No es echarle ganitas, no es el echarle ganismo, es darte cuenta que eres un ser infinito, que eres un ser con todo ese potencial nutritivo, delicioso, contributivo, y si yo puedo aportar algo a tu vida, adelante. Es lo que yo quiero hacer. En 5 años tengo todavía ya la experiencia, además les digo, tuve un momento que dije, es que estoy grande, es que para hacer barras de Access, para ser conferencista, no, al contrario, creo que estoy en un momento de ser bruja sabia, y por eso me voy a dejar el cabello largo, voy a ser la bruja sabia que puedas recurrir a ella en cualquier momento. Ahorita hay mucha gente que se siente sola, hay mucha gente que no sabe hacia dónde, porque vienen de generaciones también de papás que no les hicieron caso, y aquí estoy. O sea, eso es lo que yo quiero hacer, es lo que elijo hacer, y bueno, pues ahí, como decimos en Access, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Es entender que somos seres vivientes, sintientes, latentes. No tenemos nada seguro, más que sí, la muerte, porque todos llegamos a ella, y el experimentar y no cerrarse a lo que hay más allá, si lo puedes vivir, yo te diría vas, y más a las nuevas generaciones, que son generaciones con muchos miedos, con muchos, como dicen ellos, sus issues. No, en serio, ábranse, conozcan. Yo creo que ahorita necesitamos cambiar, no sé, me voy a la abuelita hippie de la era de Acuario, sí, pero o nos unimos y hacemos nuestras tribus y nuestros clanes, o nos salimos porque cada vez el mundo está más y más complicado. Y no queremos dejar a generaciones nuevas en un lugar sin nada, sin planeta, sin agua, sin nada, y que ojalá, si entre todos, sin juzgar, sin criticar, podemos unirnos y hacer de esto un espacio mejor, sería algo que, aunque suene a discurso de Miss Universo, es algo que sí se puede lograr. Entonces, nos podemos quedar con eso de que nada es para siempre, todo es cíclico, el universo y la energía no es lineal, pero cerramos con eso. O sea, pregúntate, ¿qué más es posible aquí? Y en serio, si realmente fueras tú, ¿qué elegirías? Así te lo dejo. O lo cerramos como mucha gente me conoció cuando yo cerraba el turno de radio en Código 100.9. Y recuerda, dibújame una sonrisa, porque para mí lo más importante eres tú. Bye, bye.